preguntarles a ustedes si, ¿qué importancia le ven en esto, incluido la clase pasada del uso de antibióticos? Sí, uso racional de antibióticos y más sobre todo en esto de infecciones respiratorias. ¿Qué relevante, cuán importante consideran ustedes de este tema? No solamente abordar cuáles son los argumentos clínicos para sospechar de las enfermedades, sino qué tiene que ver esto del uso de antibióticos, uso adecuado de antibióticos. Si ustedes han escuchado algún dato de la importancia de abordar esto de tema de resistencia, sobre todo. Bueno, Doc, yo había escuchado que para más o menos el año 2050 va a existir mucha resistencia a 6 gérmenes, a 6 bacterias, de hecho, que se van a dar por este uso inadecuado de los antibióticos y que podrían matar a mucha población. Entonces, me parece que ese es el tema central del por qué necesitamos entender cuándo se tiene que dar los antibióticos y cuándo no. De hecho, por la resistencia que está dando, más por la Escherichia coli de lo que había leído, Doc. Ya, ¿alguien más tiene alguna otra idea? Para el 2050, entonces acaba de decir Milena, perdón, y a 6 bacterias. ¿Alguien más tiene algún otro dato relevante sobre esto de resistencia antibiótica? ¿Dónde escuchó esto, Melanie, para el 2050? Que ocasionará un problema serio de resistencia a 6 bacterias y muerte en muchas personas, dice. De un médico, Doc, que tiene una página de, de farmacología. Entonces, sacó justo eso, Doc. Y justo había leído también como que el título de un artículo, pero el artículo ya no lo abrí, solamente lo revisé así nomás. Ya. Entonces, también les hemos traído información para un estudio en Lancet, de un estudio enorme sobre resistencia y cuál es el impacto que tiene en términos de mortalidad también. No sé si digo, alguien más tiene algún criterio, alguna información relevante sobre esto de resistencia a antibióticos. No, parece que no hay nadie más. Están Doc, conectados 26, entonces ya. Todos, ya. ¿sí me Eh, escucha, Doc? sí, Santiago Sí, Doc. Vladimir, adelante. Algo importante también de la resistencia antimicrobiana es que bastante parte de la crianza de animales en masa contribuye a la resistencia antimicrobiana, ya que muchos antibióticos son usados de sobremanera en industria avícola, porcícola. Es así como que muchas bacterias van obteniendo resistencia, no solamente en el uso en humanos, sino también en el uso animal. Sí, causas de fármaco, de resistencia a antibióticos, entonces no es solamente uso en humanos. Hoy por hoy es más, el problema es uso en crianza de animales. Les vamos a presentar solamente unas imágenes, ojalá tengo tiempo, de un estudio de varios que realizamos en Esmeralda sobre esto de uso de antibióticos en la crianza de pollos, que se les da antibióticos, ¿no? Hay un grupo de la URLA que vio la resistencia a colistín, eh, más del 40% de resistencia en uso de colistín en crianza de cerdos. Entonces es muy grave el problema, ¿no? Y en términos monetarios, por billones de dólares, no millones, con B, se, que tienen que los sistemas de salud tener muy, muy alto el costo de esto de resistencia. Por un lado. La otra pregunta es, ¿alguien ha tenido alguna infección de vías respiratorias superiores? Sí, Doc. Que, Creo que todo, Doc. que nos cuente así rapidito.
¿Ustedes mismos han tenido infección de vías respiratorias superiores en los que han prescrito o se han autoadministrado antibiótico que cuenten o que no han tenido uso de no han requerido uso de antibiótico? O sea, Doc, en lo personal, a mí cuando me daba faringoamigdalitis siempre me mandaba antibiótico. Siempre. Siempre faringoamigdalitis. ¿La última vez cuándo fue? Sí, es bastante tiempo, Doc. No me ha dado muy recurrente. Hace unos 2 años, creo, no me he enfermado. ¿Y sabe qué antibiótico recuerda le daban? Si no estoy mal, era amoxicilina. ¿Cuál? Amoxicilina, Doc. Amoxicilina. Siempre que le daba faringoamigdalitis le daban antibiótico, así es, ¿no? Ya, y no recuerdo la última vez. Bueno, en homenaje al tiempo, entonces voy a presentarles la información que he traído. Espero. eh, Doctor, sí, adelante. también puede contar como uso indebido de antibióticos ahora en la pandemia, cuando al principio que se decía que la citromicina era efectiva para el COVID y se usaba muchísimo. Efectivamente, ¿no es cierto? No es solamente esto de en la pandemia que estamos viviendo, entonces ha sido un problema, ¿no es cierto?, que se ha evidenciado del uso de sobre todo, ¿cuál? ¿Qué tipo de antibióticos están prescribiendo para la Macrólidos. COVID-19? Ah, Macrólidos. La citromicina es un macrólido. acitromicina, sí, el macrólido este. Entonces digo, en esta clase tener una aproximación tomando como ejemplo la faringoamigdalitis, digo, poner un ejemplo de cómo es esto del abordaje de em, la terapéutica razonada, que ustedes lo vieron en el semestre anterior en farmacología, ¿no es cierto? En terapéutica razonada tal cual, es de paso a paso y es lo que tienen en la rúbrica. Y yo he traído, digo, este ejemplo para que ustedes miren la metodología. Sí, y en base a esta metodología podamos tener alguna discusión. Y en base a esto, entonces yo quisiera colocar, como acabo de mencionar, el problema de la farmacoresistencia y del uso indebido de antibióticos. En los Estados Unidos de Norteamérica, los antibióticos se prescriben en más de 100 millones de consultas ambulatorias en adultos. Y de estos, 41% corresponden a prescripciones para infecciones respiratorias superiores. Sí, inapropiadamente en condiciones como, por ejemplo, la bronquitis no complicada aguda, la faringitis, la rinosinusitis o la gripe o el resfriado común, ¿no es cierto? Y constituyen un factor de resistencia antibiótica que es no para el 2050, sino ahora actualmente un problema de salud pública, como van a ver. No solamente es el uso, ¿no es cierto?, abrumador de antibiótico, sino también el costo que esto representa. Para los americanos, al menos 2 millones de enfermedades de resistencia a antibióticos y 23,000 muertes cada año. Para la economía de los americanos, esto representa 30 billones de dólares. Y cada vez se incrementa entonces el uso, la resistencia, ¿no es cierto?, en la comunidad, no solamente en condiciones de atención de los servicios de salud, sino ya en la comunidad. Y les hemos traído un ejemplo, digo, espero tener tiempo de presentarles esa información. Y entonces hay varios, ¿no es cierto? Como ustedes acaban de decir, esta información del documento de lectura obligatoria, pero también actualmente, ¿no es cierto? La pandemia con un uso indiscriminado, no solo del macrólido acitromicina. Yo he visto
prescribir otros tipos de antibióticos, también cefalosporinas, amoxicilinas, etcétera, penicilinas, tal cual, para prevenir, dicen, la neumonía que puede tener una persona afectada por COVID-19, como profiláctico, tal cual. Y esto genera, ¿no es cierto?, resistencia no solo a uno, sino a múltiples drogas, ¿de acuerdo? Y que no solamente tiene que ver con tasas de resistencia, uso inadecuado, costos, sino también efectos adversos. 1 de cada 5 visitas en emergencia corresponden a reacciones adversas a drogas y aproximadamente un cuarto, o de 5 a 25%, como trae la información esta, es eventos adversos a antibióticos. Y 1 en 1000 con un evento adverso severo, ¿ya? En el 2000 y en billones, ¿no? Costos directos de prescripción, 10 billones, 62 de estos costos, 6.5 billones atribuidos a la prescripción de antibióticos de nivel ambulatorio, menos de la mitad en hospitales, sí. Y 50% de las prescripciones de antibióticos entonces, puede ser innecesaria o inapropiado, ¿de acuerdo? Y esto representa igual 3 billones de exceso de costos, y lo cual reduce, ¿no es cierto?, la posibilidad de nosotros tener antibióticos de primer nivel, digamos así, o sea, no de última generación para tratar estas infecciones agudas. Decimos no para el 2020, o sea, hoy por hoy, esto es un problema de salud pública. Este estudio publicado en Lancet, les cuento, de el impacto que tiene la resistencia en muertes, 1.27 millones de muertes a consecuencia de infecciones bacterianas resistentes a antibióticos durante el 2019. Y es un estudio muy amplio que analiza 471 millones de registros individuales, 7.585 estudios locales, 23 patógenos, 88 combinaciones de patógeno-fármaco en 204 países. Y ustedes tienen aquí la distribución de resistencia, muertes atribuidas a la resistencia a los antibióticos. Sí, es alarmante, es actualmente un problema de salud pública que genera 1 de cada 5 muertes en menores de 5 años. Resistencia a antibióticos. Y que dicen, ¿no?, los líderes mundiales y todos estamos llamados a tomar conciencia de esto. Y el estudio entonces es este, ¿no?, de este grupo de impacto global o de carga global de la resistencia a antibióticos a bacterias del 2019, proporciona una prueba irrefutable, convincente y de alta evidencia científica de que tienen aquí ustedes, pueden acceder al documento en Lancet, una revista de alto impacto, ¿no?, del estudio que realizan en cuanto a morbimortalidad. Miren ustedes aquí, tienen el documento en extenso, sí. Y que esto entonces tiene relación a que prescribir antibióticos, entonces, como vamos a ver, debe tener un uso racional desde lo clínico, epidemiológico, sí, y de también, ¿no?, o sea, conocer cuáles son estas tasas de resistencia que tenemos a los diferentes antimicrobianos dependiendo de los patógenos circulantes. Hay estudios en hospitales, menos en la comunidad, y que es necesario, ¿no es cierto?, tomar consideraciones, tomar conciencia, digo yo. O sea, no podemos, los prestadores de servicios, los que realizamos consultas, etcétera, prescribir un antibiótico cuando es una infección, como vamos a ver, la mayoría, y sobre todo en niños, adolescentes, virales, ¿no es cierto?, como la misma SARS-CoV-2 que estamos, la misma COVID-19 que hoy por hoy se mantiene esta pandemia. Y los médicos, ¿no es cierto?, no solo los médicos, digo yo, sino también la población en general, hacer un uso inadecuado de antibióticos. Sí, porque dependiendo de las leyes también, ¿no?, en nuestros países, por ejemplo, no es necesario tener una ley, una receta médica, digamos, ¿no es cierto?
O sea, no necesito yo receta médica para ir a comprar un antibiótico. O sea, nuestros países con menos regulaciones, etcétera, poco tenemos eso de eh, normar, al menos, o sea, que exista un prescriptor para conseguir un antibiótico. O sea, yo puedo en este momento cruzar la calle y tener acceso a antibióticos en la farmacia, comprar uno o dos y tomarme, ¿no es cierto? Frecuentemente se ve, ¿no? Cuando estas personas tienen problemas de vías respiratorias superiores que de ninguna manera ni clínicamente corresponden a faringoamigdalitis estreptocócica, eh, tomar acitromicinas o cualquier antibiótico y en la cantidad y por el tiempo inadecuado, ¿no? Porque uno dice, si ya al menos usa antibiótico, prescríbalo en la dosis y por el tiempo adecuado, ¿sí o no? Eh, entonces, voy a hablar ahora del ejemplo, les dije, de esto de cómo presentar un trabajo en grupo, tomando en consideración esto de las paso a paso de la guía de la buena prescripción de la Organización Mundial de la Salud y de la terapéutica razonada específicamente. Sí. Entonces, por caso clínico o problema, ¿no es cierto? Yo puedo colocar una síntesis de la historia clínica, ¿no es cierto? No la historia clínica en extenso, porque la mayor parte, en la mayoría de veces no es necesario hacer una historia clínica completa, un inventario, ¿no? De pies a cabeza, sino los datos que me orienten hacia mi hipótesis diagnóstica, como vamos a ver. Y digo, primero colocar el problema, que puedo tomarlo de una historia real, una historia de hospital o publicada preferentemente en una revista científica como caso clínico tal cual y de esa hacer una síntesis, digamos así, ¿cierto? Como la que yo tengo en este momento presentando a ustedes. Eh, un paciente de 21 años, sexo femenino, mestizo, estudiante, nacido y residente en Quito, diestro y ahora hecho negativo. Está valioso tener este dato ahorita en este momento para donación. Antecedentes patológicos familiares, padre con hipotiroidismo, no alérgico, no alergias en los antecedentes patológicos personales. El motivo de consulta es dolor de garganta. Y en la enfermedad actual, ¿no es cierto? Que puedo describir luego una síntesis de la historia, de mayor datos y mayor información que me sirva para mi problema, se puede. O sea, en términos de mayores antecedentes patológicos o mayores antecedentes de alergias, etcétera, o en la misma anamnesis describir con mayor detalle, se puede. Pero en el examen físico igual, si se puede describir en términos regionales o cosas así, sí, pero lo que decimos es una síntesis, un resumen de la historia. Y este paciente entonces dice, refiere dolor de garganta, esta historia real, empeora con la deglución hace unos 5 días y la sintomatología se acompaña con fiebre no cuantificada, secreción nasal y flema. Paciente refiere que el cuadro clínico cede a los primeros días de la toma de analgésico antipirético paracetamol, reaparece 2 días después, no refiere tos, estornudo o catarro, resaltando esto como vamos a ver. Y al examen físico se observó exudados en ambas amígdalas palatinas en forma de punteado blanquecino. Presenta un aumento del tamaño de amígdalas, la hiperemia y el exudado faringoamigdalar, por lo que se diagnostica de faringitis eritemo pultiasa leve, muy probablemente por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Escenario clínico, digámoslo aquí, ¿no es cierto? Luego pasamos entonces a esto que se llama terapéutica razonada, el paso a paso, como ustedes vieron el semestre anterior, en el que entonces define el problema de un paciente en concreto, sí. Luego especifico el objetivo terapéutico que deseo a partir del conocimiento fisiopatológico de este problema, qué deseo. ¿Cómo pretendo modificar esto? ¿No es cierto? Mi tratamiento, ¿cómo pretende modificar el curso de esta enfermedad, síntoma o signo? ¿No es cierto? El tercer paso, comprobar si el tratamiento es adecuado para este problema, comprobando efectividad, seguridad, conveniencia, costo, estos 4 aspectos, ¿no es cierto? Cuando yo elijo un medicamento PO personalizado,
Cuarto, cómo comienzo el tratamiento, cómo doy información, instrucciones y advertencias y qué hago en la supervisión, si detengo o continúo el tratamiento. Este, si ustedes recuerdan, es el paso a paso de la terapéutica razonada en el tratamiento de un problema de salud de una persona en específico. Sí, y esto es en la rúbrica que yo les envié es la segunda parte, porque la primera es teórica, como vamos a ver. Entonces yo voy a describir, digo, este ejercicio eh, siguiendo sí, esta metodología. Entonces, al definir el problema del paciente, diré, ¿no es cierto?, que se trata de un proceso infeccioso inflamatorio de la mucosa de orofaringe, sí, agudo, de un órgano hueco, sí, y que puedo mandarme imágenes, etcétera, y que puede ser fisiopatológicamente explicado en términos de la etiología también, ¿no es cierto?, si es viral o bacteriana, y que dentro de la bacteriana me interesa saber que el estreptococo beta hemolítico del grupo A es un organismo muy frecuente asociado a estos procesos, pero que también hay otros más raros, Campylobacterium, Fusobacterium o Neisseria gonorrhoeae, dependiendo de la prácticas sexuales, por ejemplo, de riesgo de las personas o virales, ¿no es cierto? Diferentes tipos de virus respiratorios, rinovirus, coronavirus, adenovirus, influenza o Epstein-Barr. Para decir, ¿no es cierto?, que hay factores predisponentes que pueden inflamar, sí, el tejido faríngeo, como la polución, la humedad, el estrés, el ambiente seco, etcétera, ¿no es cierto?, que produce primero una colonización, luego una replicación del patógeno que puede producir desde vasoconstricción hasta vasodilatación por procesos de mediadores inflamatorios, ¿no es cierto?, como las citoquinas, etcétera, y factores del complemento que producen quimiotaxis de los leucocitos. Hay diferentes mediadores inflamatorios, entonces, como histamina, leucotrienes, prostaglandinas, vasolectina y quimiotaxis, ¿no es cierto? Hay entonces una exudación plasmática y edema submucoso, ¿sí? Infiltración leucocitaria, que lo que explica, ¿no es cierto?, la descamación de epitelio, la producción de pus, ¿no es cierto?, de exudado purulento y de tejido linfoide amigdalino, digamos así, inflamatorio y tumefacto, ¿no es cierto?, en la mucosa, etcétera, ¿de acuerdo? Sí, explico entonces en términos de importante, ¿no?, la fisiopatología de estos procesos en general, ¿no es cierto? Y esto me permite en este programa informático buscar cuáles son los argumentos ligados a esta enfermedad, a este tipo de procesos, ¿no es cierto? Que incluso puedo hacer a partir de esto lo que se conoce como panorama diagnóstico o diagnóstico diferencial. Es decir, cuáles son, y utilizaría esta herramienta del programa informático Cavisa versión 7, ustedes deben haberse bajado y podemos mirarlo luego, en el que no solamente se especifican una lista de signos, síntomas, datos de laboratorio y hasta en algunos casos de epidemiológicos, por ejemplo, cuando dicen epidémico, de la faringitis, he colocado aquí. Entonces, los argumentos que van asociados a este proceso infeccioso inflamatorio. Y al lado derecho uno tiene, en la versión 5, les cuento esta, porque la versión 7 viene por colores. O sea, mientras más intenso el color, verdes, ¿no?, para valor confirmatorio y rosado para valor de exclusión. Digo, mientras más intenso, más fuerte o muy fuerte ligado al proceso. Y voy a explicar eso luego. Y uno tiene aquí entonces, los números no me sirven tanto como las categorías cualitativas, ¿no es cierto?, para definir esto de qué tan bueno es el argumento ligado a este proceso para confirmar, en el caso les digo, la versión 7 viene por colores, para confirmar verde, para excluir rosado. Mientras más intenso, mejor para confirmar, digo, mientras más intenso el color, tanto para confirmar como para excluir.
Entonces, lo que aquí uno puede ver, ¿no es cierto?, es adenopatías, garganta inflamada, deglución difícil y dolor de garganta son buenos argumentos para que me confirmen, ¿no es cierto? Menos escalofrío, febrícula o fiebre alta, sí. Aunque esto de la fiebre alta debemos estar atentos que siendo estos procesos agudos, infecciosos e inflamatorios, producen generalmente una fiebre alta, pero lo que quiere decir es que si tengo fiebre, puedo tener por otras causas, no solamente bacterianas, sino virales también, ¿no? O procesos como la COVID-19, ¿no? Han escuchado, tiene dolor de garganta y fiebre. Y aquí para confirmar, entonces, eh, puede ser lo, eh, no es la misma, ¿no? Si es eh, débil para confirmar, débil para excluir, puede ser lo contrario. Por ejemplo, dolor de garganta es bueno para confirmar, pero muy fuerte para excluir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no tengo dolor de garganta, poca probabilidad tendrá esa persona de tener un proceso de faringitis, ¿no es cierto? O la garganta inflamada, inflamación, ¿no es cierto?, de la orofaringe. Si no tiene, ¿no es cierto?, diríamos sí. Entonces los argumentos así vistos tienen un poder, el poder de confirmar o excluir, pero un solo argumento no me sirve, ¿no es cierto?, en medicina, sino que tengo que tener un conjunto de argumentos clínicos de laboratorio si es necesario para llegar a un diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero este es un programita de entrenamiento, decimos. Y también puedo hacer esto que se llama diagnóstico diferencial o panorama diagnóstico, es decir, yo poner las características de mi ejercicio y ver qué posibilidades tiene esta persona de tener, si tiene adenopatías, garganta inflamada, eglusión difícil, dolor antifiebre alta, hacer un diagnóstico por racimo, le dice el programa, un panorama diagnóstico, ¿no? Y aquí le dice, tiene 4 opciones, de ser un absceso peritonsilar, difteria, faringitis o parotiditis o paperas, que se conoce popularmente, ¿no es cierto? Y, y luego puedo yo entonces, en base a este ejercicio, ir a diferenciar entonces, ¿sí? Y busco en el programa estos procesos y miro en el caso de la difteria, ¿no es cierto?, cuáles son los argumentos ligados a este problema. Y aquí aparece, miren, les quiero llamar la atención esto de epidémico. Sí, o sea, este dato es muy bueno para tener esto como eh, argumento que sospeche ante una persona que tenga estos problemas, ¿cierto?, de vías respiratorias superiores. Pero entonces en mi análisis diré, como esta persona que estoy describiendo no tiene, ¿no es cierto?, disestesias o disnea o dolor, o sea, no es epidémico y sobre todo en la orofaringe, ¿no es cierto?, no hay esta membrana generalmente que ocurre en la difteria. Traje también una fotito aquí. No. Entonces esto, y como no se han reportado casos de difteria en nuestro medio, etcétera, y no tiene tales argumentos, puedo excluir en mi diagnóstico diferencial. En cuanto a paperas, igualmente, ¿no es cierto? Uno puede tener esto, sobre todo esto muy típico, ¿no es cierto?, de esta tumoración, sí, de uno o dos de las parótidas, ¿no es cierto?, por este paramixoviride, y el dolor, no hay dolor de oído, y es un problema más de adulto, etcétera, ¿no es cierto?, también. Pero como no tiene estos argumentos que estoy colocando aquí en X, me sirve para excluir en mi diagnóstico el absceso peritonsilar, igualmente, ¿no es cierto?, además de las características clínicas que yo puedo describir, igualmente dolor de garganta, deglución difícil, adenopatía, etcétera, pero también no tiene trismus, no tiene rigidez de nuca, peor, no tiene dolor de oído y este sería un absceso, ¿no? O sea, paratonsilar o peritonsilar, ¿no es cierto? Podría decir que muy poco probable en mi diagnóstico, para mi diagnóstico, digo, pero sirve, digo, para el diagnóstico diferencial. En cuanto a la faringitis, decimos en este programa, entonces, sirve la adenopatía, la deglución difícil, dolor de garganta, la fiebre alta, la orofaringe aquí, entonces, congestiva y además purulenta, ¿no es cierto?, con criptas purulentas que emanan material purulento, ¿no es cierto?,
bilateral, dolor exquisito, no permite ni la deglución de líquidos, fiebre muy alta, es agudo, o sea, es agudo de un momento al otro, además de la sintomatología general de mialgias, artralgias, de balea, etcétera, es muy, y sobre todo también como vemos en la teoría, en el documento que es de lectura, no tiene sintomatología de virus respiratorios, de vías respiratorias superiores, por ejemplo, tos o rinorrea o estornudos, porque los virus generalmente, ¿no es cierto?, se acompañan de este proceso de tos, rinorrea, estornudo, lagrimeo, ¿no es cierto?, congestión nasal, etcétera, ¿de acuerdo? Como en los criterios que vamos a ver, sirve muchísimo, es decir, no tiene tos, ni rinorrea, ni estornudo, etcétera. En base a esas consideraciones, yo hago aquí entonces un panorama diagnóstico en relación a un signo o un síntoma o varios. Yo he puesto aquí en este ejercicio dolor de garganta más pústulas de neurofaringe. Y a partir de esto, entonces yo hago este panorama diagnóstico. O sea, ¿qué es lo que me permite? ¿Cuáles son los posibles hipótesis diagnósticas que me expliquen este proceso? ¿No es cierto? Y de acuerdo a las cumbres aquí de estos nevados, yo alrededor de este signo, síntoma, uno o varios, que preferiblemente sean fuertes o muy fuertes para confirmar, yo cito entonces las tres primeras que son además de la faringoamigdalitis, el absceso peritonsilar o la difteria. Y más lejos de estas, yo coloco incluso aquí la COVID-19 y las paperas. Y digo que uno debe entonces pensar en esto de cuáles son las enfermedades que tienen tratamiento y son graves. Para, ¿no es cierto?, de acuerdo a eso, yo hacer mi panorama diagnóstico y primero investigar estas. Puede haber más, pero insisto, en este primer círculo es enfermedades graves y que tienen tratamiento. Lejos de este círculo, luego de que yo investigo o pregunto, examino o hago exámenes de laboratorio, colocaré estos problemas que también puede tener la persona, ¿no es cierto?, como es parotiditis por el paramyxoviride o coronavirus, la COVID-19 por el SARS-CoV-2. Que esta puede ser grave, es grave, ¿no? O sea, en casos de personas no vacunadas que tengan comorbilidades, etcétera, pero que no hay tratamiento. O sea, bueno, ya recién aprobaron un tratamiento, ¿no? Pero para casos leves o moderados, ¿no es cierto? Y peor asintomáticos, podemos ver. Pero digo, siendo este un problema actual, ¿no? Aquí habría una discusión de que también deberíamos tener consideración en primer plano porque es epidémico, o sea, tiene potencial de continuar expandiéndose y yo poder aislar a la persona, ¿no es cierto? Si me permito hacer este diagnóstico, pero lo he puesto lejos también por esta consideración de que es un dolor de garganta que tiene pus, o sea, que tiene material purulento. Ya, la COVID-19, como sabemos, generalmente no acompaña un proceso de pústulas, sino un dolor de garganta y garganta inflamada, etcétera, y tos, ¿no es cierto? Hay otras consideraciones clínicas también, sí, que anosmia, eugesia, menos de la Omicron, pero ahora mialgias, artralgias, como estas también puede haber contacto con una persona que ha tenido COVID-19 diagnosticado y ese criterio epidemiológico más, ¿no? Pero bueno, este es el ejercicio. Colocar enfermedades graves y tratables a partir de un signo síntoma de uno o varios. Aquí, ¿de acuerdo? Esto es lo que se llama el panorama diagnóstico. Entonces ya, ¿qué argumentos me sirven para confirmar y o excluir? Pues indico, ¿no es cierto?, que son la fiebre, las anepatías, los exudados paramigdalinos o de amígdalas bilaterales, sí, dolor de garganta, deglución difícil, inflamación, etcétera, ¿no es cierto? Sí, y a partir de esto entonces explico si quiero
tengo algoritmos que me permiten, como en el documento también les trae esto de los criterios diagnósticos, los criterios del centorno, o sea, de mayores de 4 años, fiebre más de 38,5 o igual a 38,5, adenopatías laterocervicales dolorosas, exudado amigdalar y ausencia de tos. Sí, dicen que cuando tiene uno menos de 3, es decir, 2 de estos, ya no debería realizar ningún otro examen, sino, por ejemplo, tratamiento sintomático. Ya. Aquí está 4 criterios diagnósticos de ausencia de tos, presencia de tos, pero en coriza ronquera, que da más para un proceso viral, probable infección viral, no necesita TETS y no necesita tratamiento antibiótico. Más o igual a 2 de estos criterios, de estos 4 criterios, probable infección bacteriana, prueba de Streptococcus gram-telmictis grupo A, si es posible. Si no es posible, como vamos a ver, yo consideraría esto en la comunidad, de que necesita un tratamiento antibiótico. Sí, sí, tratamiento antibiótico empírico. Y entonces este es no. O sea, este es los procesos de bacterianos versus virales. Pero ojo también aquí, ¿no? Cuando son niños y adolescentes, los virales, los procesos virales también pueden estar acompañados de pus. Sí, no por eso significa que sea estreptococo. Hay que estar atentos a esa casuística. Entonces, igualmente aquí, en esta revisión de la probabilidad, ¿no es cierto?, del valor predictivo positivo, se llama esto, de tener, por ejemplo, fiebre y ausencia de tos, uno no tiene que dar antibiótico, ¿ya? Adenopatía cervical dolorosa y exudado o inflamación, y de 3 a 15 años dista en esta revisión, es posible realizar el test y dar antibiótico. Pero si es mayor, adulto, ya con estas características, el hecho de ser adulto le da para hacer un tratamiento antibiótico empírico con o sin cultivo acompañante. Sí. Entonces, luego de este análisis que yo realizo de el problema de los argumentos, ¿no es cierto?, de la fisiopatología, yo paso a especificar el objetivo terapéutico. Si mi hipótesis diagnóstica da con estos criterios que acabo de decir, para una faringoamigdalitis estreptocócica, sí, del grupo beta hemolítico A, ¿cuál sería el objetivo terapéutico? ¿Cuáles serían los objetivos terapéuticos que yo me propongo cumplir o alcanzar con mi tratamiento, con un tratamiento? ¿Alguien? Sería erradicar el agente causal. ¿No es cierto? Uno, eliminar el agente causal, porque si es bacteriano, ¿no es cierto? Decimos con estos criterios que acaban de ver, ¿puedo establecer un tratamiento antibiótico? Lo hago, ¿no es cierto? Pero entonces aquí, en este paso a paso de la terapéutica, entonces definimos el objetivo terapéutico con este conocimiento fisiopatológico, ¿no es cierto? De decir, es un proceso exudado de polimorfo nuclear, etcétera, etcétera, y producción de pus, y tengo que eliminar el agente causal. Y a más de eliminar, prevenir complicaciones supurativas y no supurativas, reducir la severidad y la duración y recurrencia de los síntomas, disminuir el riesgo de diseminación de la infección y mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces me planteo, ¿no es cierto?, mis objetivos, siendo a la cabeza eliminar el agente causal. Y como sabemos, ¿no?, un proceso de faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico grupo A puede tener complicaciones supurativas y no supurativas. Procesos más amplios, ¿no?, de otitis, mastoiditis, adenitis, abscesos, ¿no es cierto?, o sepsis, como habíamos visto, y ese proceso séptico degenera en sepsis severa, shock, etc. O no supurativas, ¿no? O sea, locales, por ejemplo, obstrucción de la vía aérea, o sistémicas. Ustedes deben haber escuchado fiebre reumática aguda o glomerulonefritis, escarlatina, desórdenes. Un minutito. Sí, buenas tardes.
estamos entonces en esto de el tercer paso, que es comprobar si el tratamiento P es adecuado para este problema, para este que acabo de presentar en esta síntesis. Y digo, antes de eso, ¿no es cierto? Ustedes igualmente para la selección razonada de un medicamento P, también hay un paso a paso, ¿no es cierto? Que es antes del encuentro con un paciente, que es teórico, ¿no es cierto? Y en esto se basa la primera parte de la rúbrica, es decir, describa el problema, ¿no es cierto? O el diagnóstico. Especifique el objetivo terapéutico. En la rúbrica también los pusimos ahí arriba, argumentos para confirmar y o excluir. Luego, especifique el objetivo. Haga un inventario de grupos farmacológicos. Elija un grupo efectivo para este problema y finalmente del grupo elige un medicamento P en base a los criterios de esos preestablecidos, ¿no? De farmacocinética, es el perfil farmacológico y luego eficacia, seguridad, conveniencia y costo, ¿se acuerdan? Eso es teórico, ¿no es cierto? Y aquí también les pusimos en la rúbrica esto de la búsqueda de la evidencia o de la mejor evidencia para escoger este medicamento o este grupo farmacológico en ensayos clínicos o revisiones sistemáticas, ¿de acuerdo? Esta es la parte teórica que va al inicio de la rúbrica, ¿no es cierto? Pero aquí he puesto esto para decir, bueno, el medicamento P, ¿no es cierto? Que hemos elegido en la teoría para tratar este problema, por decirles, se llama penicilina G benzatínica. Ya. Y luego describo, ¿no es cierto?, esto de la penicilina G benzatínica. Y aquí entonces, un paréntesis para decirles que, ¿qué significa esto, no, de los umbrales para tomar decisiones en medicina? Y que en este caso la consideración que nosotros ponemos aquí entonces en esto es que yo parto, ¿no es cierto?, de una escala de 0 a 100% en la investigación de este problema de este paciente joven de 21 años con dolor, fiebre y proceso supurativo a nivel de orofaringe, digamos así en síntesis, y nunca parto de cero, ¿no? En una consulta. Siempre las personas acuden a los servicios de salud cuando tienen problemas de enfermedades por algo, ¿no es cierto? Entonces yo voy avanzando en mi certeza diagnóstica, ¿no es cierto? Buscando más y mejores argumentos que me permitan detectar o llegar a un punto en el que yo pueda decidir instaurar o no tratamiento, hacer o no una prueba. Y en este caso decimos que el dolor de garganta, la deglución difícil, la fiebre, la garganta con inflamación, con pústulas, las adenopatías de la cadena cervical, regional, etc., los exudados de ambas amígdalas, etcétera, ¿cierto? Me permiten tener un umbral, decimos nosotros, de certeza de que se trata de un proceso de faringoamigdalitis aguda muy alto, ¿ya? Y que no requeriría, sobre todo decimos en la comunidad, de exámenes complementarios, por ejemplo, detección rápida del antígeno o peor cultivo. O sea, ¿a qué me refiero? A que si yo tengo un proceso de estos, ¿no? Incluso en la práctica es muy complicado, ¿no? O sea, decir a una persona, necesitamos realizar una prueba de antígeno para estreptococo o de cultivo, de su secreción orofaringe, porque eso tiene implicaciones de tiempo, demora, retraso en el diagnóstico, etcétera, y en servicios ambulatorios es muy difícil, ¿no? O sea, yo diría imposible que uno pueda pedir eso, excepto, claro está, ¿no? Si son procesos recurrentes, que o sea, tiene 3, 4 episodios en el año, o que son niños, qué sé yo, que necesiten un cultivo y antibiograma, de acuerdo, ¿no es cierto? Pero generalmente estos episodios esporádicos que se encuentran en la comunidad necesitan este abordaje, ¿no es cierto?, clínico y tomar decisiones, decimos así. Entonces uno parte, ¿no es cierto?, como decimos aquí, de una escala de 0 a 100, o sea, así, y uno se pregunta, ¿en qué momento yo decido el tratamiento? Sí, o sea, ¿cuáles son los argumentos clínicos de la anamnesis y el examen físico que me permiten ya tomar la decisión? Y este caso les he traído aquí, les puse también de la neumonía.
¿no es cierto?, de una niña de 4 años con cuadro agudo, malestar general, fiebre, taquipnea, crepitantes envases, a la percusión, hay matidez en un campo pulmonar, etcétera, en el examen físico, ¿no? Si en la comunidad no tenemos, o sea, no tenemos a mano, digo, la RX, que es muy valiosa, ¿no? O sea, sí, muy valiosa para documentar y evidenciar ese proceso de consolidación neumónico. Si no tenemos, decimos, deberemos instaurar tratamiento antibiótico, ¿no es cierto? Y el médico decidir un antibiótico, en este caso he puesto aquí amoxicilina más ácido clavulánico, y porque esperar, ¿no es cierto? Esto de cultivo, RX, tomografía, insistimos en esto, en neumonía adquirida en la comunidad, puse aquí este ejemplo. Entonces, muchas veces decimos en medicina, con la historia clínica, uno puede llegar a un umbral incluso muy alto, muy eh, suficiente como para instaurar un tratamiento antibiótico empírico, por ejemplo, sin documentar el patógeno, sea por bacteriología o microbiología, ¿no es cierto? O por imagen. Insisto, digo en la comunidad que no tengo acceso a métodos diagnósticos, ¿no es cierto? Y que la pregunta aquí es, bueno, si tengo en esto una consulta y no, o no se permite ni el servicio de salud ni el paciente costear una RX, un cultivo, etcétera, ¿doy o no doy tratamiento? No. Entonces en esto, un baño, y es esto de, bueno, ¿cuáles son las patologías o las enfermedades que deben tener esto que llamo yo umbral de decisión en el tratamiento bajo? Enfermedades que tengan tratamiento puedan llegar a ser graves o con potencial epidémico. Sí. En este caso, dice la lógica está para la toma de decisiones el umbral bajo. Pero yo puedo tener entonces un umbral de acción o decisión, proponerme un umbral muy alto, ¿no es cierto? Y el riesgo en esto es considerar equivocadamente personas sanas, mientras que en verdad sufren la patología. Es decir, si yo, ¿no es cierto?, o falsos negativos, como se indica aquí, y les dejemos sin tratamiento cuando lo necesitan y de manera inmediata y urgente, diría yo, en el caso que he puesto aquí como otro ejemplo, la meningitis. Es decir, si yo espero en este umbral que estoy indicando aquí, en esta escala de certeza, tener los últimos exámenes de diagnóstico para decir así, el cultivo de líquido cefalorraquídeo, hemocultivo, lo que sea, es meningococo. Enfermedades como estas no podrán soportar la espera, sí, porque son graves, ¿no es cierto? Y además tienen tratamiento y el riesgo de epidemias, por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? En el otro escenario es tener, o sea, plantearme un umbral muy bajo, si con pocos datos en la historia, sí, considerar ya a personas sanas como enfermas, y aquí se llaman los falsos positivos, ¿no es cierto? Y los trataremos innecesariamente. El ejemplo aquí es, por ejemplo, es decirles esto del peligro en el tratamiento, el riesgo, ¿no? O sea, y el costo del tratamiento, o qué tan largo es el tratamiento. Por ejemplo, suero antiofídico para mordedura de serpientes, ¿no es cierto? Yo deberé documentar muy bien que se trata de una mordedura de serpiente venenosa para instaurar tratamiento antiofídico, ¿no es cierto? No solo porque me mordió una serpiente y tiene algo ahí de edema, eritema en el miembro, yo deberé instaurar el tratamiento, porque además el suero es muy, puede producir reacciones muy severas, ¿no? Como anafilaxia, no sé si me estoy explicando aquí. Entonces uno está en esto, ¿no? Que he puesto aquí, es un equilibrio entre tratar, perdón, y no tratar. Y entonces en eso se basa este programita informático, en que no solamente nos informa de
argumentos clínicos o de laboratorio ligados a las enfermedades, sino que nos da una clasificación del poder del argumento ligado a la enfermedad. ¿De acuerdo? ¿De qué viene eso? De lo que ustedes conocen como sensibilidad y especificidad, ¿no? O sea, esto de valorar qué tan útil y qué tan buena es, por ejemplo, una prueba diagnóstica. Pues lo de las pruebas diagnósticas en relación a sensibilidad y especificidad también se sirven para catalogar esto en argumentos clínicos. Sí, y diremos, por ejemplo, que el dolor de garganta, ¿no es cierto?, puede estar asociado a faringitis, pero también a otros procesos que no son faringitis. Sí, y por eso dice, es bueno para confirmar. Pero si no tengo dolor de garganta, ¿no es cierto?, ese argumento, al ser negativo, me ayuda muy fuertemente a excluir este proceso de faringoamielitis, porque simplemente la persona no presenta ese problema, ¿no es cierto? Y el no tener es muy fuerte para excluir. Sí. Entonces, esto de los factores, ¿no es cierto?, de lo que depende esto de decidir tratar o no tratar, depende sobre todo de la gravedad de la enfermedad y qué tan infecciosa es, de la disponibilidad y eficacia del tratamiento, ¿no es cierto? Y ahí diremos que este umbral que llamo es baja, no necesito todos los exámenes para decir así, necesita tratamiento antibiótico para su faringoamigdalitis. Pero aumenta entonces cuando hay costos elevados y riesgos ligados al tratamiento, ¿no es cierto? Y también si hay consecuencias como epidemias. Entonces, este que ustedes tienen aquí es un ejemplo de lo que yo hago en medicina tropical. Enfermedades infecciosas y que necesitan tratamiento, ¿no es cierto?, sea un antimalárico, un antibiótico para la leptospirosis, para sífilis, o rehidratación para el dengue, ¿no es cierto? Sí, no tiene tratamiento el dengue, pero sin embargo la rehidratación evita complicaciones, necesita un abordaje así rápido, ¿no es cierto?, digamos, y enfermedades que necesitan un tratamiento crónico, muy costoso, que tiene efectos adversos graves o severos que pueden presentarse, yo necesitaré más argumentos y confirmación incluso del laboratorio, ¿no? Como sabemos, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en este ejercicio, entonces, que estoy haciendo aquí, en mi faringitis o faringoamigdalitis, yo le colocaría en este escenario aquí de que necesito argumentos clínicos, ¿sí?, muy buenos para confirmar o para decidir un tratamiento antibiótico. ¿Qué es esto, no? De también excluir de que sean procesos virales, como tos o secreción nasal o estornudo, ¿no es cierto? Luego entonces paso a esto de listar los grupos farmacológicos y viene esto, ¿no?, de cuál es el perfil, la eficacia, seguridad y conveniencia. Y hago mi lista de penicilinas, ¿no es cierto?, indicando cómo actúan, cuál es la eficacia comprobada en los ensayos clínicos, cuál es la seguridad, qué efectos adversos, sobre todo, ¿no es cierto? Y se saben, ¿no es cierto?, las penicilinas que producen sobre todo diarrea, ¿no es cierto?, y erupción cutánea, por ejemplo, o más severos, ¿no?, síndrome de Steven-Johnson o diarrea por Clostridium difficile, ¿no?, o shock anafiláctico, y si tiene antecedentes de resistencia, etcétera, pues tenemos a las alternativas. La conveniencia va ligada sobre todo a qué contraindicaciones al utilizar estos o qué interacciones tenemos de estos grupos. Entonces yo me he puesto aquí penicilina natural, resistencia a penicilinasa de amplio espectro o de cuarta generación. Luego el grupo de las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta, el mismo procedimiento. Luego los macrólidos de primera o segunda generación, cómo actúan, cuál es la eficacia, seguridad, conveniencia. Y finalmente hago una tablita, ¿no es cierto?, en qué consideraciones de acuerdo a esto sería mi opción terapéutica. Y reviso la literatura, aquí está, del uso apropiado de infecciones de antibióticos e infecciones del tracto respiratorio superior con esas características que acabamos de mencionar, y le dicen, ¿no es cierto?, que la opción es penicilinas en primera línea, sea vía oral,
penicilina B o amoxicilina o penicilina benzatínica intramuscular, ¿no? Esto lo que ayuda muchísimo es a la adherencia del tratamiento, ¿no? Si una inyección de intramuscular de 1.2 millones de unidades internacionales y fin del problema. Luego la segunda línea, cefalosporina, cefalexina 20 miligramos por kilo 2 veces al día o 500 durante 10 días. Ese es el problema, ¿no? Conseguir la adherencia al tratamiento, sí. O macrólidos, aquí tienen la clindamicina para cuando son alérgicos, ¿no es cierto? O la citromicina, la clarito, la dosis y documento. O sea, digo, aquí está mi evidencia, mi guía de práctica clínica, y entonces elijo el tratamiento finalmente de penicilina, ¿de acuerdo? Hago la consideración final. Si ustedes quieren esta partecita aquí, aumentarle el costo, no hay problema, para no hacer esto que estoy haciendo acá, de una vez que yo elijo estos 3 grupos, ¿no es cierto?, estos 3 medicamentos, luego me voy al valor, o sea, el precio, cuánto cuesta, cuánto le vale, y digo, ¿no es cierto?, me informo, 1.30 de la penicilina G-benzatínica genérica, ¿no? Sí, puede estar un poco más alto porque esto lo puse hace 2 añitos, y digo ya, de acuerdo a esta tablita de los criterios preestablecidos, mi opción de tratamiento es penicilina G-benzatínica. Sí, presento cómo viene, si quieren comercial o también, y hago la receta. Y en la receta, a más de describir, ¿no es cierto?, penicilina benzatínica e ibuprofeno, ¿no? Porque la persona necesita aliviar su sintomatología de fiebre, malestar, ¿no es cierto? Hay que ser compasivos con las personas. En la prescripción, entonces, no solamente es de estos medicamentos, ¿no es cierto?, sino también reposo relativo, dieta blanda, líquidos abundantes. Aquí he puesto gárgaras de agua con manzanilla y sal para disminuir el material purulento, una aplicación intramuscular de penicilina G-benzatínica y ibuprofeno cada 8 horas. Ya me hemos puesto aquí por 10 días, es decir, para 3 días, ¿no es cierto? Y información, instrucciones y advertencias que doy a las personas. Entonces, ¿en qué consiste su problema? ¿Cuál va a ser su administración? Ahí viene tablitas, ¿no?, incluso para personas iletradas. Sí, ¿qué efectos adversos, sobre todo, ¿no es cierto?, frecuentes puede encontrar administrando penicilina, ¿no es cierto? Diarrea y rash, sobre todo es ese, ¿no? Si ustedes han tenido la oportunidad de vivir esto, es sobre todo de diarrea y rash. Hay otros, sí, pero ese es, ¿no es cierto? Cuando le programo la próxima cita, tildenao, dentro de un mes, sí, y esto es importante, ¿no? O sea, en las indicaciones, establecer qué signos de alarma puede tener esta persona para ya no esperar, sino acudir o remitirlo, ¿no es cierto? Y esta preguntita, ¿no? Si yo prescribo a una persona esta receta, solicitarle que me indique, ¿no?, si cómo lo entendió, si yo fui claro, y que me repita. Supervisar significa seguir al paciente en cuanto a su sintomatología, ¿no? Generalmente decimos de estas faringiomigdalitis estreptocócicas, una vez instaurado la penicilina G-benzatínica, que es de depósito, ¿no? O sea, está 2, 3 días están recuperándose los pacientes. Si quiere usted una recuperación de un día para el otro, una mejora más rápida, penicilina G procaínica, de 4 millones, megacilina se llama, ¿no? Ya, también, pero es más para eso, para disminuir el tiempo de recuperación. ¿Persisten los síntomas o ya se recuperó? ¿Ha tenido alguna otra molestia? ¿Ha tenido efectos adversos de diarrea, rayos, dolor de cabeza, etcétera? Y en cuanto a prevención, ¿no? O sea, sabemos que estas infecciones respiratorias, apoyándonos en esto de la COVID-19 también, ¿no? O sea, higiene, evitar, ¿no es cierto?, la diseminación hacia otras personas, estornudando, tosiendo, o esto de abrigarse bien y evitar cambios bruscos de temperatura,
también, ¿no? O sea, sirve para el confort, sobre todo de los pacientes, ¿no? Porque si no se abriga va a complicarse. No comparta bebidas o alimentos, higiene, gel antibacterial para también la COVID, ventilar ambientes, mantener la lactancia materna al menos hasta los 6 meses. Esto, no sé por qué aparece aquí, pero como mi paciente no es lactante, ¿no? O sea, es grandecito, 21 años, esto está de más, ¿no? Entonces, miren, aquí también aprenden de los errores. Aquí no es paciente lactante. Y muy raro, ¿no? Un paciente, un bebé de menos de 6 meses que tengan estos procesos. Ojo, en la pediatría ustedes aprenderán que estos procesos más son virales. Incluso, y los virus también producen pus de neurofaringe. Esto sí, ¿no? Si fuma, absténgase y mantenga el reposo, está bien, y vacúnese contra la influenza y contra la COVID, ¿no? ¿Ya tiene su tercera dosis de COVID-19? Sí, doctor, ya tengo. Ya. Avasállenme en preguntas. ¿Preguntas? Creo que sí está claro. ¿Está claro? Yo tenía una pregunta, Doc. Entonces, si hablamos de una faringoamigdalitis que ya presuntamente decimos que es bacteriana, entonces, con la parte clínica nosotros ya podemos al paciente medicarlo, pero necesariamente tendríamos que hacer un cultivo o ya no, o en caso de que, por decir, hacemos el cultivo y luego me sale que no era, entonces, eh, ¿cómo procedería en ese sentido? Porque también las faringoamigdalitis generalmente son virales y esas son casi el 80%. Entonces, ¿cómo podría actuar en ese caso? Bueno, le cuento la experiencia más reciente de estos días. Un adulto con una faringoamigdalitis purulenta a repetición, y le digo a repetición, él tiene procesos de 5 o 6 episodios en el 2021, y recién acaba de presentar otro. En ese caso, se ha decidido ese sí, cultivo y antibiograma, ya, pero en estos procesos de agudos, esporádicos, que no son recurrentes en la comunidad, el tener, el solicitar cultivo y antibiograma, primero, insisto, es costos, tiempo de espera, y los pacientes necesitan un abordaje, para mí, clínico, y descartar, sobre todo, digo, de estos procesos virales versus los bacterianos, y a la luz de la clínica, instaurar adecuadamente un tratamiento antibiótico. Es decir, para mí no todas las faringoamigdalitis estreptocócicas, coincido, son bacterianas, la mayoría son virales, pero ojo, en procesos que son muy agudos, que te tiran a la cama de un día para el otro y ves las amígdalas y ves material purulento ahí, con fiebre, y no tiene, insistimos, sintomatología viral, necesita antibiótico, y sobre todo en adultos, ¿no? La casuística da para que, como niños y adolescentes, sobre todo, la mayoría sí son procesos virales, pero en adultos tenemos todas estas características de fiebre, orofaringe congestiva y purulenta, adenopatía cervical, bilateral, ya. O sea, uno no puede, no sé si ustedes han tenido, alguien ha tenido, no puedes tomar ni agua, o sea, no puedes, y estás ahí, ¿no es cierto?, con este proceso, y
solicitar o sea, en estos procesos, insisto, en la comunidad, cultivo y antibiograma. Mi posición es que clínicamente deben ser tratados, y si se hace un tratamiento antibiótico, calcúlenlo bien y por el tiempo adecuado, porque si, por ejemplo, no, la persona te dice, ¿sabe qué? Yo prefiero vía oral antes que me inyecte, tengo miedo a las inyecciones, pues su antibiótico vía oral de la lista que acabamos de ver, en la dosis adecuada y por el tiempo adecuado, es la dosis terapéutica, ¿no es cierto?, indicada. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Doc, gracias. No sé si ustedes han entendido, o sea, miren eso, y ojo, o sea, si vieron el hecho de tener tos, es un argumento para decir, ¿tienes tos? Dudo de que sea bacteriano, es más bien viral. Espera, o sea, da el tratamiento sintomático, ¿no? Su paracetamol o ibuprofeno, gárgara, etcétera, y calma. ¿Tomaste acitromicina? Muy bien, toma ahora la receta de acitromicina para que completes tus 7 a 10 días de tratamiento. No completas. Mira, los datos son de que 1.27 millones han muerto el 2019 por resistencia a los antibióticos. El problema, o sea, ustedes vieron, es la próxima, no es la próxima, es la pandemia silenciosa, le llaman ya algunos expertos en resistencia antibacteriana. No para años que van a venir, no, para ahora, ya. Y en eso debemos contribuir, todos los que estamos en esto, porque el documento de la cátedra también que ustedes leyeron, ¿no es cierto? Lean. Es muy claro, ¿no? O sea, muy clarito ahí, a ver, diferencia, bacteriano versus viral. Y, y, y este otro escenario, digo, ¿no? Tienes procesos a repetición, ya, recurrencias, o el tratamiento no te es efectivo y has tenido episodios anteriores al Seguro Social, al Ministerio de Salud Pública, cultivo y antibiograma de la orofaringe. ¿Han escuchado también esto? Amigdalectomía. ¿Han escuchado? Que algunos proponen extirpa las amígdalas, ya. Ahí está el problema, entonces yo te saco. ¿Han escuchado? ¿Qué opinan de eso? Sí, Doc, yo había leído que no se recomienda actualmente en los adultos. Si el tejido linfoide es un mecanismo de defensa, ya lo último que debería recomendar un profesional es extrae. No, pues. Hay otros patógenos, ojo, hay otros patógenos. Por eso es necesario procesos recurrentes. Ya no es mi competencia como médico general, le remito al internista, al infectólogo, lo que sea, para los estudios pertinentes de microbiología. Le acaban de detectar a un compañero Neisseria gonorrea. Oye, pero no me dijiste pues que tenías antecedentes de prácticas sexuales de alto riesgo. ¿Por qué no me preguntas? Así fue la respuesta. No a mí, sino a otro colega. Pero sí, así fue. Ya. Entonces, miren, hice el ejercicio, si estoy compartiendo la pantalla entonces de estos colores, Sí, ya, Doc. verán, les acabo de hacer el ejercicio ese que dice aquí, terapéutica razonada, ya. Entonces dice, mire, define el problema, describa y analice el escenario clínico, ya. Eh, Insisto, señores estudiantes, no es necesario en medicina hacer la historia clínica completa. En la mayor parte de problemas de salud no es necesario hacer la historia clínica completa, salvo en la fiebre de origen indiferenciado.
9. Evalúe si trata o no al paciente criterios clínicos suficientes para tratar. 10. Define el problema del paciente, describe los tratamientos e intervenciones. 11. Selecciona el medicamento P con base a los medicamentos. 11. 12. Nombre genérico del fármaco, dosis, forma farmacéutica. 13. Instrucciones y advertencias al paciente. 14. Supervisa el tratamiento. 15. Resultados a evaluar en las consultas de seguimiento. Y 16, 17 es inspiración ya de cada grupo que dice qué aprendimos y qué vacíos de conocimientos nos genera este problema. Esta parte, insisto, a partir de un problema que ustedes pueden colocarlo ahí tomado de un caso publicado, de un caso real, de la historia de un hospital, o que sea, de acuerdo, y que pueden recrearlo como interrogatorio entre ustedes o ¿cómo es? Una dinámica, así como dicen, de caso simulado, ¿no? O sea, yo me hago el enfermo, la garganta, te miro, etcétera. Ya, esta es la parte aplicada, ¿me explico? La parte teórica es la que está acá arriba, en celeste. Ya. Esa que se llama selección razonada de medicamentos P es antes del encuentro con el paciente y esa aprendemos en las formación de pregrado, ¿no es cierto? Ya, esta parte celeste es una síntesis de la enfermedad. Ya, describe el problema o enfermedad, aquí está. Criterios clínicos más importantes para confirmar o excluir. Si existe en este programa informático, lo colocan. Si no existe, hacen un análisis de cuál es la clínica de ese problema de salud. ¿Con qué hacen el diagnóstico diferencial? Y ahí puse un ejemplo de utilizando este programa informático. La 4 y 5 es la búsqueda, es la definir el objetivo terapéutico. Aquí saben lo que está faltando, es en esto que dice criterios en descripción del problema o la enfermedad, entonces vamos a poner entre paréntesis fisiopatología, ¿de acuerdo? Ya, ahí está fisiopatología. Y la 5, realiza una búsqueda de las mejores evidencias científicas para seleccionar un grupo farmacológico, presenta los grupos farmacológicos de esa parte, yo la hice después del objetivo terapéutico, describe el medicamento o condiciones de primera, segunda o tercera. Esta parte celeste es teórico, ¿de acuerdo? Y la parte aplicada, digamos, hacia un problema que me acaban de ver es la terapéutica razonada. No sé si tienen ya alguna pregunta en relación a esto. ¿Está claro? No, yo tengo una pregunta. Sí. En relación al escenario clínico, ¿nosotros debemos dramatizar o solo es la presentación como la síntesis de la historia clínica? Enfocado obviamente a la patología que estamos presentando. Si desean dramatizarlo, bien. Si desean presentarlo como video, alguna cosa así, también. Si quieren abrir las cámaras y hacerse el interrogatorio, que ustedes pueden tener ahí, ¿no? O sea, qué preguntas realizo, qué en el examen físico, qué extraigo, también. O sea, hay varias formas de hacer esto. Entonces, verán, yo estoy abriéndoles aquí que tenemos para los grupos, yo puse aquí osteomielitis también, grupo 1, artritis séptica, grupo 2, piomiositis, grupo 3, infecciones necrosantes de piel y tejidos blandos, grupo 4. ¿Sí se está mirando? Sí, doc, sí se puede observar. Sí, doc. Ya. No sé si tienen alguna pregunta, o sea, podríamos decir que ustedes ya pueden presentar la próxima semana estos trabajos que están aquí, grupales, con esta metodología sobre todo. Tengo una pregunta. ¿Presentaríamos los 4 grupos? No, está para la próxima semana solo 2 grupos. Una hora, ¿no? Un osteomielitis, otra hora artritis séptica. La siguiente semana, 8 al 11 de febrero, piomiositis. Tercer grupo, infección necrotizantes de piel, tejidos blancos, grupo 4.
En esa infección necrosantes de tejidos, piel y tejidos blandos, colocan igual un ejemplo, ¿no? Que puede ser una fascitis necrosante o alguna cosa así. ¿Más preguntas? La bibliografía puede ser de cualquier lado, ¿verdad, Doc? Perdón. Que si la bibliografía puede ser de cualquier fuente, Doc, si no hay ningún problema con eso. O no de cualquier lado. Preferible de revisiones sistemáticas, metaanálisis o ensayos clínicos. Ya, listo, Doc, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, Doc, creo que ya está claro todo. Con todo, le puedo escribir al correo si es que surge alguna pregunta entre mis compañeros después, Doc. Ya, por favor. Ya, listo, Doc, muchas gracias. ¿Alguien de ustedes ha tenido neumonía? No, en esta pandemia nadie. No, Doc. ¿Han visto a alguien en los hospitales con neumonía en la comunidad? No, No, Doc. neumonía. Estoy compartiendo desde ahora lo que dice neumonía adquirida en la comunidad. Sí, Doc. Entonces es un proceso, ¿no es cierto?, pulmonar agudo, igualmente causado por bacterias, virus u hongos, potencialmente fatal, que requiere un diagnóstico rápido y un tratamiento oportuno. Y en esto de diagnóstico rápido y tratamiento oportuno, insistimos ante la sospecha de clínica con los argumentos que acabo de presentar en una gráfica. Uno debería instaurar tratamiento antibiótico empírico, decimos, en neumonías adquiridas en la comunidad de origen potencialmente bacteriano, no viral, como la que estoy mostrando ahí, con un infiltrado difuso a la radiografía, que si uno tiene a mano este recurso diagnóstico de imagen, por supuesto, lo utilizamos, debe utilizarse, sí, para mirar el proceso de consolidación o la compromiso pulmonar, ¿no? En esta pandemia, ustedes deben saber, ¿no? El año pasado, cuando se instauró, pues había este procesos de infiltrados difusos y que comprometían principalmente a nivel pulmonar, ¿no es cierto?, la segunda fase y que necesitaba un rápido referencia hacia los hospitales. Digo, la SARS-CoV-2 ahora ya es sistémico, multiorgánico e incluso tenemos ya la COVID persistente, no sé si ustedes han escuchado. En la clasificación de las neumonías, entonces, puede ser por el tiempo de evolución. O sea, son agudas o crónicas, más de 3 semanas, típicas o atípicas. Típicas, sobre todo por el Streptococcus pneumoniae, ya un inicio rápido, síntomas severos, tos productiva y signos de consolidación en ARX. Y las atípicas, virales sobre todo, ¿no es cierto?, como la que nos ocupa en esta pandemia, el SARS-CoV-2, de origen insidioso, síntomas menos severos, tos no productiva y infiltrado difuso en ARX. Y dependiendo de la origen, entonces, uno puede tener neumonía adquirida en la comunidad o adquirida en el hospital o nosocomial. La de la comunidad, entonces, más de 14 días de no haber estado en una unidad de salud. Se entiende que
sería comunitaria. Y la nosocomial en pacientes hospitalizados o que ya tienen más de 48 a 72 horas, dicen, dentro de las unidades de salud para adquirir patógenos, incluso multidrogos resistentes. En la epidemiología, entonces, igualmente, miren, 2 a 3 millones de casos anuales, más de 10 millones de visitas médicas, medio millón de hospitalizaciones, 45.000 muertes anuales. Tasa global de incidencia, 8 a 15 casos por 1.000 personas por año. 258 a 100.000 personas requieren hospitalización, más si en adultos mayores, y el costo igualmente muy elevado, ¿no? 9.7 millones de dólares, y comúnmente ocurre en los meses de invierno. ¿Y por qué? Por el hacinamiento, sobre todo. Segundo, por la distribución de patógenos, de acuerdo de la influenza, por ejemplo, la Haemophilus influenza, es la causa principal de muerte en niños de todo el mundo. 1.6 millones de niños mueren cada año, sí, más que el SIDA, el sarampión o la malaria, mueren por neumonía. Y puede prevenirse, ¿no? Mediante inmunizaciones, ya incluido ahora, evitar casos graves y muertes por la SARS-CoV-2. Es necesario, ¿no es cierto? No solo ya la segunda, sino tercera dosis en población de riesgo, ya adultos mayores, por ejemplo, y puede tratarse con antibióticos. Sin embargo, 20% de niños que padecen neumonía, sí, menos del 20% reciben antibióticos que necesitan. Ustedes tienen esta casuística, entonces, la carga de la enfermedad por regiones, sí. Y el otro problema, ¿no es cierto?, que además de estas infectocontagiosas tenemos problemas nutricionales, ¿no?, que agravan enormemente la carga de estas enfermedades pulmonares. Y factores de riesgo se han descrito: infecciones virales. Decimos infecciones virales antes como factor de riesgo para neumonías bacterianas, ¿no? El tabaquismo por la afectación de los cilios que hacen el barrido, ¿no es cierto? Alcoholismo, miren el riesgo relativo de 9 veces más. Edades extremas mayores de 70, 1.5 veces más riesgo de tener neumonía, o inmunosuprimidos, por ejemplo, con VIH, con CD4 menos de 350 células por milímetro cúbico. Clima frío, embarazo o enfermedades ya de base, ¿no? Enfermedad pulmonar obstructiva o asma, o patologías subyacentes, diabetes, hipertensión, etc. Aquí ustedes tienen la tasa de hospitalización de neumonía adquirida en la comunidad por edad. Sí, y uno puede mirar esto, ¿no?, como exponencialmente la tendencia a aumento dramático de casos en población de adultos mayores o con comorbilidades. Ustedes tienen aquí, miren, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad cardíaca congestiva, accidentes cerebrovasculares, diabetes, sí, obesidad, sí, son factores de riesgo, ¿no?, que agravan estos problemas. En relación a los patógenos fuera de los hospitales, en pacientes ambulatorios, el estreptococo pneumonia, al igual que en los pacientes hospitalizados, ¿no?, Mycoplasma pneumoniae menos, Haemophilus influenza, clamidia, virus respiratorios, sí, y en las unidades de cuidados intensivos incluso sigue siendo el estreptococo pneumonia, legionela o Haemophilus influenza. Y los virales, ¿no es cierto?, que aumentan el riesgo de desarrollar neumonías bacterianas a partir de una infección viral, ¿no es cierto?, que se va complicando. Como esta, ¿no?, o sea, del SARS-CoV-2 que produce la COVID-19, y que tenemos entonces una transmisión vía aérea, ¿no es cierto? La resistencia de bacterias antimicrobianas, miren, el Streptococcus pneumoniae, en esta casuística de resistencia a macrólidos varía según la región. Son tan altas como más del 25% en Estados Unidos, hacia el sur de Europa. Tasas de resistencia tienden a ser más bajas en el norte de Europa, y también a doxiciclina. Todo el mundo, los americanos tienen tasas menores de resistencia, pero esto es lo que he traído para documentar, o sea, que es necesario tener estudios locales sobre resistencia a antibióticos. Resistencia a beta-lactámicos también varía regionalmente, menos de 20% en aislados, ¿no es cierto?
menos del 1% de cefalosporinas, fluoroquinolonas, menos del 2% en Estados Unidos. Y los médicos entonces deberíamos consultar los antibiogramas o revisar la casuística de cómo está la resistencia bacteriana a los antimicrobianos locales, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esto, entonces, decidir cuál es el antibiótico apropiado. En el Ecuador, lo que tenemos para ustedes es un estudio que hemos realizado en este norte de la provincia de Esmeraldas a propósito de uso de antibióticos en criadero de pollos, perdón. Ustedes deben saber, ¿no?, que para estos criaderos de pollos, incluso aquí a nivel de la comunidad, no se diga industrial, utilizan antibióticos, no solo en el agua, sino también en el alimento, ¿ya? Y que uno puede entonces establecer aquí cuál es la resistencia en este estudio que hicimos de Escherichia coli, por ejemplo, para aves, como en esto, de criadas en corral versus aves que están fuera, o sea, son los pollos criollos que están ahí en la comunidad. Y porque hay proyectos, ¿no es cierto?, que están constantemente apoyando esto de la crianza de animales, tal cual. Y encontramos en altos niveles de resistencia, miren, a tetraciclinas, ampicilinas, cefalosporinas, pollos de la comunidad, o sea, pollos criollos se llama, de acuerdo. Y dispersándose entonces en esta región, a través de caminos y carreteras, decimos en este trabajo, tal cual. Miren a ampicilina, sulfas y tetraciclinas en casos, es decir, personas que tienen enfermedad areica 19.8% y en controles, personas sanas 7%. Y así, o sea, las tasas de resistencia son abrumadoras en algunos sitios. Y se encontró, miren, resistencia a amoxicilina, cefalosporinas, gentamicina en 58% de aislados de aves de producción. De los corrales, o sea, de estos que están en cautiverio, digamos, y 16% de las que están libres. O sea, son altas tasas de resistencia a nivel comunitario. Les contamos aquí en este trabajito. Este es el que les decía, el colistin resistente a Escherichia coli en criadero de cerdos y de gallinas fue de 47%. Sí, 31 de 66 aislados de este trabajo de la UDL. Entonces es muy grave, ¿no?, la cuestión de resistencia. Luego de un proceso de colonización hay diseminación pulmonar, o sea, a nivel de alveolos, digamos así, diseminación y consolidación, hepatización gris o roja, etcétera. Y también, ¿no?, se preguntan si el parénquima pulmonar es estéril, pero ya se sabe, ¿no?, que hay un microbioma también aquí, ¿no?, o sea, natural, digamos así, que se agrava con estos procesos bacterianos y una respuesta inflamatoria, ¿no?, o sea, de cascada de citoquinas, etcétera, que hace de estos procesos un problema de salud pública. Entre los argumentos, entonces, como indicamos, tos con o sin expectoración, dolor torácico pleurítico, taquimia, frenitotáctil, egofonía, dificultad respiratoria, disnea, alteración en auscultación, no puede encontrar testores crepitantes, roncos, y hay que estar atentos a la epidemiología de la transmisión de estos patógenos, ¿cierto? Y sobre todo decimos donde uno pueda tener la RX, es muy valioso, ¿no?, para ver estos procesos de consolidación ustedes tienen aquí, muy típicos, ¿no?, estos bacterianos por Streptococcus pneumoniae, pero estos por micoplasma, por ejemplo, o por virus, ¿no es cierto?, que son procesos no de consolidación, sino que se diseminan, ¿no es cierto?, que hay una filtración difusa, y esto sí, ¿no?, o sea, este proceso de consolidación aquí del lóbulo, pulmón derecho, y entonces lo que uno requiere, ¿no es cierto?, es clínicamente diferenciarlo de los que son tipo influenza, sí, virales, con fiebre, adenofagia, tos, que son súbitos, o con rinorrea. Y lo que caracteriza entonces también estos procesos, y lo que uno debe estar atento a los signos de alarma, ¿no?,
taquipnea, disnea, dificultad respiratoria, oxímetro, ¿no es cierto?, de pulso menos 92, es necesario la hospitalización dependiendo de la edad. Entonces uno puede tener aquí que en mayores de 5 años, ¿no es cierto?, disnea severa a más de 30 respiraciones por minuto. Y en estos de mal pronóstico, ¿no?, frecuencia respiratoria más de 30, tensión arterial hipotenso, pulso más de 125, ya no solo hipertermia, sino hipotermia, alteración de la sensorio y necesitamos entonces aquí determinar si este sería un proceso de neumonía lobar, bronconeumonía, neumonía intersticial, absceso o lesión nodular. Y aquí sí, ¿no?, la radiografía es muy valiosa, sí, en determinar estos procesos de consolidación focalizados para decir Streptococcus versus estos, ¿no?, de diseminación o de otros procesos ya patológicos, ¿no?, por ejemplo, no solo bacterianos, virales o micóticos, sino metástasis. Estos no, de tipo algodonados, con cavernas de la tuberculosis que veremos, y hay una lista grande, ¿no?, para el diagnóstico diferencial. Y aquí también, ¿no?, el diagnóstico etiológico, si podemos hacer hemocultivo, tinción y cultivo de esputo, detección de antígenos, patógenos, no solamente en esputo, sino en orina ahora, serológicos o por PCR. Y uno tiene aquí entonces en el Hub Today también, ¿no?, o sea, esto de el riesgo, condición de riesgo y patógeno comúnmente asociado. Miren que en el alcoholismo, el Streptococcus pneumoniae o a anaerobios también, ¿no?, por aspiración, por ejemplo, o en casos de aspiración gram negativos, ¿cierto?, en fumadores o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Haemophilus influenza también, ¿cierto? O también esto del riesgo laboral, es decir, exposición, ¿no es cierto?, a hospedadores de estos patógenos, ¿no? Por ejemplo, aves o en cavernas de Histoplasma capsulatum de murciélagos, ¿no? O aves o pájaros, Chlamydia psittaci, o conejos, ¿no es cierto?, Francinella taylorensis. Es decir, esta exposición también es importante, ¿no?, documentar. Aquí tenemos este cuadrito que dice de la prevalencia, o sea, la incidencia. Uno puede mirar aquí en diferentes casuísticas. Miren, el Streptococcus pneumoniae sigue siendo el patógeno predominante, tanto dentro como fuera de los hospitales. Y el escenario clínico, entonces, en esta comunidad que les pongo aquí, es necesario, ¿no es cierto?, documentarlo ante la falta de métodos diagnósticos, sea de RX o peor cultivos, ¿no es cierto? Decidir aquí en este escenario tratar o no tratar a un paciente con neumonía. Y les hablo de este escenario en una zona endémica también para malaria, por ejemplo. Y hay bastante literatura, ¿no?, que también indica que si hay procesos de sintomatología respiratoria, ya hay que diferenciarla también de estos procesos de parásitos como la malaria. Y la pregunta, ¿no?, ¿puedo mantener este paciente en la comunidad? ¿Le hospitalizo o también, ¿no?, le envío a unidad de terapia intensiva? Y vienen esto entonces las escalas de predicción de severidad, y tiene uno varias escalas. Por ejemplo, esta de la Sociedad Americana de Tórax, esta que indica, ¿no es cierto?, criterios mayores o menores, necesidad de ventilación mecánica, por ejemplo, en este contexto de pandemia, ¿no?, oxímetro marcando menos 92 ya es signo grave, o sea, signo de gravedad, y no solamente hospitalización, sino valorar si necesita ventilación mecánica o presencia de shock séptico, como dijimos la vez pasada. Y hay criterios menores, ¿no?, desde la tensión, hipotensión, taquipnea, presión de oxígeno o saturación de oxígeno en sangre, infiltrados multilobulares, confusión, nitrógeno ureico, hipotermia, leucopenia, trombocitopenia. El PIRO, que es la predisposición, injuria, respuesta y disfunción orgánica, hace la puntuación, ¿cierto? Más de 4 puntos aumenta la mortalidad, sí, por
presencia de inmunosupresión o comorbilidades, mayor de 70 años, bacteriemia, opacidades pulmonares, shock, hipoxemia severa, síndrome de distrés respiratorio agudo o falla renal. Ya. El que es muy útil, ¿no es cierto? Y que ustedes también deben haber escuchado en neumología, es el CURF 65 para mayores de 65 años, igual o mayores de 65, no, confusión, nitrógeno ureico, frecuencia respiratoria más de 30, tensión arterial hipotenso, tensión arterial sistólica menos de 90 o diastólica menos de 60. Y de acuerdo a esto, entonces significa criterios de gravedad, 3 o más, y mortalidad también relacionado, ¿no es cierto?, a mayor puntuación, mayor grado de mortalidad. De 0 a 1, 1.5 de mortalidad, intermedio 9.2, más de 3, 22. Este también sirve, ¿no? El índice de severidad de neumonía ya se relaciona solamente a datos de la historia clínica, sino también demográficos, edad, si está asilado, comorbilidades, y tiene ahí una escala, ¿no es cierto?, al examen físico, los que acabamos de ver, y de laboratorio. Y uno puede encontrar aquí, entonces, estas escalas que indican severidad, ¿no? Y no solamente dónde le trato, si me detengo en la comunidad o le refiero, sino también esto, ¿no?, que es la escala de severidad y mortalidad, ¿no? O sea, mayor escala, mayor mortalidad. Y también depende, ¿no es cierto?, si tengo el índice de severidad de neumonía o clase 1 o 2 es ambulatorio. Podría entonces soportar un tratamiento ambulatorio, pero 3 o más ya es ingreso sine qua non. Y entonces en el tratamiento uno puede tener aquí entonces igualmente esta revisión del HAP-TODAY, los criterios que acabamos de decir, ¿no? Y para que ustedes miren esto de índice de severidad de neumonía, entonces, o clase 1, 2, ambulatorio, CURV 65, 0 ambulatorio, o 1 y 2 ya necesita admisión hospitalaria. Y entonces, en el tratamiento, también interesa, ¿no?, como dijimos, si tiene comorbilidades o resistencia a antibióticos o la edad del fumador o alcohólico. Ninguno de estos factores de riesgo, ni tampoco resistente a penicilinas. El HAP-TODAY de este año dice amoxicilina más un macrólido. Y el macrólido aquí, amoxicilina, 1 gramo 3 veces al día. Y acitromicina más acitromicina o claritromicina. Es resistente cefalosporinas. Cefalosporinas, ¿no es cierto?, de tercera generación. En esta dosis, y tengo otra tablita que dice aquí, de la Sociedad Americana de Infectología, entonces aquí por grado de severidad, igualmente amoxicilina, les he traído aquí en caso, sí, grado más severo, CURV de 0 a 1, menos de 3 mortalidad, necesita hospitalización según la Sociedad Americana. Amoxicilina sigue siendo el de elección. Y en esta de aquí tenemos aquí esta tablita de la Sociedad Británica, amoxicilina, alternativa eritromicina o claritro, Sociedad Americana de Tórax, sin comorbilidades, acitromicina, sí, claritro o eritromicina, con comorbilidades levofloxacina, fluoroquinolona respiratoria, ¿no es cierto? Entonces hay varias guías, ¿no es cierto? No sé qué trae la de la Organización Panamericana de la Salud, no alcancé a revisarles. Y es esto, ¿no? O sea, que necesitamos amoxicilina más ácido clavulónico, al menos en las comunidades que presenten estos problemas, y los criterios de estabilidad clínica, ¿no? Mejora la temperatura, mejora la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión sistólica, la saturación de oxígeno. Miren, es muy importante, ¿no? Ya en esta pandemia igual, ¿no?, más del 90%.
el estado mental puede tomar, etcétera, y la prevención, no se olviden de vacunar, sobre todo, sí, y en estos procesos respiratorios lo que nos ha enseñado esta pandemia, ¿no? Tos, estornude, preferible con la mascarilla puesta, sino con el ángulo del brazo, etcétera. Lavado de manos, distanciamiento y vacunación, sobre todo, ¿no es cierto? Desde niños para el estreptococo pneumonia. Aquí faltó la mascarilla. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para ir finalizando. No, doctor, todo claro. Ya, vamos con la neumonía por el SARS-CoV-2. No, o sea, disculpen, fue bastante información, creo, pero necesitábamos hacer estos dos abordajes de la neumonía. No sé si tienen ya entonces preguntas. No. Ya, entonces la próxima clase diremos que los dos grupos de trabajo grupal, 1 hora, de acuerdo, cada uno. Les recomiendo, ¿saben qué? También es la guía, esa es la rúbrica, guiarse, si es posible, en ese orden de la presentación también. O sea, si hacen sus diapositivas, o sea, coloquen el título, el punto que van a abordar en esa rúbrica en ese orden. Sí, para discutir la selección razonada de un medicamento y la terapéutica del problema que ustedes vayan a presentar, ¿de acuerdo? Sí. Listo, Ya. doctor. ¿Tienen a las 5, a las 4 tienen clase ustedes? Sí, doctor, tenemos clases de endocrinología. Ya. Y juega la trido. Ya no avancé a hacer el ejercicio en el aula virtual. La próxima. Ya, listo, doctor. Hasta luego, doctor. Cuídese mucho. Hacen bien. Gracias, doctor.